Los saludo en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Rey y dueño de nuestra vida. Él tiene el control de todas las cosas. Él es Dios en el cielo y en la tierra. Quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la vida de un gran hombre de Dios, un ejemplo a seguir que en medio de los problemas y situaciones adversas de la vida, él confiaba en el Señor. A pesar de que todo estaba de cabezas alrededor de él mantenía sus convicciones de que Dios era un Dios justo, un Dios clemente, un Dios misericordioso, y que siempre a la postre, a pesar de que pasemos situaciones difíciles, el deseo del Señor es hacernos bien, es bendecirnos, es concedernos su gracia, su misericordia sobre nosotros. Job estaba viviendo una situación difícil. En el capítulo 2 de este libro había perdido todo, habían perdido sus bienes, habían perdido sus hijos, más encima tenía una enfermedad, llagas le habían salido en su carne, estaba enfermo, y ante esa realidad inequívoca o palpable, su mujer, en vez de apoyarlo, en vez de darle ánimo, por el contrario, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Queriendo decir: oye, Job, ¿para qué sirves a Dios si de nada sirve servir a Dios, porque en vez de irte bien te está yendo mal ahora? Sin embargo, él dice: ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Era un hombre íntegro, sabía que Dios no es un Dios que hace el mal. Sabe el hombre de bien que Dios siempre a la postre querrá hacernos bien, porque Él nos bendice, pero dice la palabra que Él, Señor Dios de los cielos, prueba la mente y el corazón. El justo es probado como el oro en el crisol. Y así pasó con este varón. Fue probado en las circunstancias más adversas, pero a pesar de ello, él no perdió sus convicciones de que Dios era un Dios justo, clemente y misericordioso, y que si estaba pasando por un mal momento, iba a ser solamente transitorio, porque el justo, también dice la Escritura en otro lado, siempre será librado de la tribulación, siempre será librado del mal momento, porque Él es el que provee para todas nuestras necesidades. El Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro que debemos pedir a Dios como un hijo pide a un padre amoroso. Y si un hijo le pide a Dios pan, ¿le dará acaso una piedra?, decía el Señor. Por supuesto que no. Dios siempre nos va a pedir o nos va a conceder lo que le pidamos, porque el Señor nos ama con un amor tan grande como usted ama a sus propios hijos. Y eso es lo que Job confiaba en el Señor, que a pesar de todo recibiremos solamente lo bueno del Señor y no lo malo. ¿Acaso no sabemos que a través de las cosas difíciles de la vida Dios siempre tratará de enseñarnos una lección? Siempre hay que aprender, siempre estamos aprendiendo en la obra del Señor. Los caminos del Señor son misteriosos, dice la palabra. A veces no podemos comprender cuando estamos en el problema, en la situación, en la enfermedad, pero de repente pasa el tiempo y vemos que ya todo ha pasado y comprendemos que el Señor quiso enseñarnos, quiso moldear nuestro carácter, nuestra vida, nuestro orgullo que teníamos antes. A lo mejor quiso Él enseñarnos a depender de Él, a confiar en Él, para que nuestra fe sea aumentada. ¿Cómo puede aumentar nuestra fe si nunca ha habido en nosotros necesidad? Por eso es que es muy difícil, dijo el Señor, que un rico, que uno que lo tiene todo, pueda entrar al reino de los cielos, porque él confía en lo que tiene. Sin embargo, aquel que tiene necesidad sabe que puede pedir a Dios y Dios suplirá sus necesidades. Si usted tiene necesidad, dele gracias al Señor, porque puede depender del Señor y va a ver su mano poderosa obrando en usted. Pero lo importante es que mantengamos nuestra confianza en el Señor. A pesar de todo, a pesar de la angustia, a pesar de la pena, a pesar de las circunstancias adversas, confiemos en el Señor, porque Él sabrá responder y cambiar las circunstancias difíciles de entender en una vida gloriosa. Job perdió todo, todo lo perdió, pero
a la postre, al final de este libro, vemos que Dios le restauró todas las cosas que había perdido. Y aún mejores, aún mayores riquezas le dio. Aún mejores cosas recibió Job por haber confiado en el Señor. Aunque también le enseñó el problema y la dificultad que no debía él confiar en su propia justicia, porque es la gracia del Señor la que nos permite alcanzar todas las cosas. Por eso confía en el Señor, no confiemos en nosotros mismos, ni siquiera confiemos en que nosotros hacemos cosas para el Señor, en que yo voy a la iglesia, yo canto, yo diezmo, yo oro mucho, yo leo mucho la palabra. No confiemos en nada, confiemos en el Señor. La palabra del Señor dice, si hacemos todas estas cosas, somos siervos inútiles igual, porque hacemos lo que tenemos que hacer, no hacemos nada extraordinario. Pero nunca tenemos que perder la dependencia de nuestro Dios. De Él dependemos, de Él viene la vida. Quitas tu mano, dice, y somos turbados. Por eso no perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón, dice la palabra del Señor. Si nosotros confiamos en el Señor y no confiamos en nosotros mismos, tendremos la bendición del Señor. Dice la palabra del Señor que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra inteligencia, en nuestra manera de hacer las cosas. Confiemos en el Señor. Antes que nada, derramemos nuestro corazón delante de Él. El que se humilla será exaltado. El que busca, encuentra. El que llama, se le abrirá. El que golpea, se le abrirá. Hermanos, Dios es nuestro sustentador. Dios es nuestro proveedor. De Él vivimos. Si Él quita el aliento, dejamos de ser. Dependemos exclusivamente y 100% de la mano de nuestro Dios. Si no perdemos esta confianza y dejamos de confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestros talentos, entonces tendremos la bendición del Señor asegurada. No nos relajemos, no perdamos el horizonte, no descuidemos nuestra salvación tan grande que costó un gran precio, la sangre preciosa de Jesucristo. Confiemos más bien en aquel que murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Nosotros no estamos solos en este camino. Está el Señor de nuestro lado. Está el Espíritu Santo para apoyarnos, para consolarnos, para darnos fuerza cuando las fuerzas se caen, para darnos vida cuando estamos moribundos, cuando estamos enfermos. El poder del Espíritu Santo nos restaura. Todo depende de nuestra confianza que tengamos en el Señor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creamos en el Señor Jesucristo, confiemos de todo corazón en su palabra y descansemos en sus promesas. Amén.